Capital Sonoro. Ahora. Ministerio de Trabajo entregó cifras de enfermedades laborales diagnosticadas en 2022. ¿Qué encontró? La lucha para combatir la trata de personas es mundial. ¿Qué sabemos de este crimen en Bogotá? Les traemos dos noticias más de Bogotá. Cómo quedó la baraja de aspirantes para ocupar el Palacio Liébano y, por otro lado, cómo cerró la media maratón de Bogotá. Y les damos una actualización de lo sucedido en el Mundial Femenino de Fútbol, porque María Fernanda Franco está allá. Ahora, un podcast. Hola, soy Laura Chambueta y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Andrés Páramo, es lunes 31 de julio, sí, otra vez lunes, y arrancamos con nuestro dato del día. En nuestra misión del informativo del mediodía, que pueden ver todos los días por televisión y también replicado en nuestras plataformas digitales, nos dedicamos nuevamente a la ampliación de la calle 13, que ya tiene contratados 2 tramos. Recordemos que esta obra abarca en total 11.4 kilómetros, en los que se construirán 10 carriles y 21 kilómetros de ciclorruta. Son 5 tramos los que hacen parte de este trabajo, que va desde la Avenida Las Américas hasta el límite del río Bogotá. En teoría todo estará listo en el año 2026, aunque por lo pronto, les repito, ya está adjudicado el tramo 1 y 2. Ahora sí, Laura, pues empecemos con usted. Tras realizarse en Bogotá el primer Congreso Internacional y segundo a nivel nacional de medicina laboral, el Ministerio de Trabajo entregó unas cifras de las enfermedades laborales que se diagnosticaron en el país durante 2022. ¿Estas cifras qué son? ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, pues de acuerdo con la entidad, en el país se calificaron cerca de 32.000 casos de enfermedades derivadas de actividades laborales solo en 2022, donde las más frecuentes son túnel del carpo, epicondilitis, que estas dos están relacionadas con las articulaciones de los brazos, también trastornos mentales como la ansiedad y la depresión, y la hernia discal, que afecta pues toda la zona lumbar e incluso puede afectar las piernas y la cadera. ¿Y los trabajadores colombianos en general sí tienen cómo solucionar estos problemas? O sea, ¿cómo estamos de cobertura? Pues en realidad la cobertura aún no es suficiente. La misma información suministrada por el Ministerio de Trabajo hablaron de que en el país hay un 60% de personas trabajando en informalidad, lo que implica que estas personas no cuentan con seguridad social, con pensión, con afiliación a riesgos laborales, etcétera, pues lo que es una enorme barrera para acceder a tratamientos o atención en salud, pues en caso de presentar alguna enfermedad o afectación laboral. ¿De qué manera se ha comprometido el Estado colombiano frente a esta situación? Y además nosotros vamos a ver que se va a discutir una reforma laboral otra vez en el Congreso. ¿Hay algo en esa reforma? Sí, de hecho sí, según Edwin Palma, que es el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo, la reforma laboral, pues que se va a presentar ahorita en esta nueva legislatura, le apostarán a garantizar la formalidad de las y los trabajadores con el fin de que precisamente todas las personas tengan prestaciones de ley, con servicios de salud, pensión, ARL, etcétera. Además, bueno, según Palma, también en la reforma laboral se buscará impulsar la ley 2101 de 2021, que tiene como fin reducir la jornada laboral a nivel nacional. Esto también pues con el objetivo de que los trabajadores colombianos y colombianas pues se sientan mejor de salud física y mental. Bueno, pongámonos de pronto un poquito más específicos, Lau, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra labor, las cifras que existen en la situación laboral de los periodistas, la situación laboral y de salud de los periodistas, y yo lo pongo sobre la mesa porque este es un campo en el que a cada rato el modelo de negocio se viene al piso y la precarización laboral parece haberse convertido en la regla. Y eso pues tiene consecuencias en muchos sentidos, pero también en la salud.
Sí, pues qué bueno que toquemos este tema porque hace muy pocos días la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa, presentó un nuevo capítulo de su podcast Perifoneo, donde precisamente hablaron de este tema. Ahí dialogaron con invitados periodistas, donde una de ellas, que es Mar Cabra, presentó un estudio realizado en Ecuador que reveló que el 60% de los periodistas encuestados reporta síntomas de ansiedad, uno de cada cinco periodistas presenta síntomas de depresión y la mayoría presenta altos niveles de burnout o síndrome del trabajo quemado y también síndrome de estrés postraumático. O sea, en verdad, digamos que el panorama de salud alrededor de los periodistas está un poco mm, polémico. Polémico por no decir precario. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues yo diría que es clave y a eso también lo dice María Cabra en el podcast. Lo clave es que se entablen conversaciones al respecto, es decir, que cada vez se hable más de salud mental, así como hablamos a veces de nuestra salud física, lo cual pues bueno, digamos que cada vez se están normalizando más estas conversaciones en nuestros círculos personales, pero es igual de importante que se hable en entornos laborales. Saber cómo se está sintiendo mi compañero, mi compañera, el equipo de trabajo, tanto mental como físicamente. Esto pues también anclándolo a lo reportado por el Ministerio de Trabajo. Y bueno, además de exigir condiciones dignas de trabajo para el oficio del periodismo, es necesario dejar de romantizar la explotación, dejar de creer que el que más se desgaste es el mejor profesional. Y esto aplica pues para nuestro oficio como para todos los oficios en general, pues porque recordemos que trabajadores sanos crean mejores entornos laborales y pues también mejores resultados laborales. De acuerdo. Sigamos entonces, Laura, porfa, con otras noticias. Claro que sí, continuamos con las noticias porque la lucha contra la trata de personas es mundial. En la capital del país, según la Personería de Bogotá, entre enero y julio de 2023 se han reportado 22 personas atendidas por la ruta de asistencia a víctimas de trata de personas. Andrés Zapata, ¿qué otras cifras conocemos sobre este crimen? Hola, buenas tardes. Sí, de las 22 personas que usted menciona, también hay que señalar que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, la Secretaría de Gobierno, entidad que coordina la ruta distrital de asistencia a víctimas de trata de personas, reportó 61 personas asistidas, 43 por hechos ocurridos en el año 2022 y 18 reingresos o asistencias brindadas a víctimas de años precedentes como 2012, 2016, 2019 y 2020. Cuéntenos un poco más de la ruta de asistencia a víctimas de trata de personas, por favor. La Personería de Bogotá junto a la Secretaría de Gobierno y otras entidades distritales realizan seguimiento a los casos y participan del Comité para la Lucha contra la Trata de Personas en Bogotá. Desde allí brindan a las víctimas acciones de prevención, investigación, judicialización y realizan alertas tempranas para evitar que se registren casos en Bogotá y en los alrededores de la región metropolitana. Pero también ellos hacen una sensibilización en el aeropuerto internacional y también en los terminales de transporte. ¿Hay algún tipo de perfil como recurrente entre las víctimas? ¿Qué nos dicen las cifras frente a esto? En cuanto a identidad de género, el 80% de las víctimas tienen una identidad femenina, el 19% masculina y del 1% no se tiene información al respecto, pero también el 55% de los casos corresponden a población joven entre los 15 y 27 años, el 1% a niñas y niños entre 1 y 14 años y el 36% a personas adultas. En 6 casos no se tiene información de la edad de la víctima. Bueno, ¿y dónde se puede ampliar la información, sobre todo para la prevención de este delito? Sí, si usted conoce algún caso o es víctima de este delito, puede llamar a la línea de atención 300-250-5050 o también puede ir a una atención presencial en la calle 11, número 817. Allí lo van a atender de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muchas gracias, Andrés. Vamos ahora con nuestra siguiente información. Gracias a ustedes. Más
Más noticias de Bogotá. Para esto saludamos a Cristian León. Cristian, este fin de semana por fin se terminó de conocer cuál es la baraja de aspirantes al Palacio Liébano para ser alcalde de Bogotá. O sea que arrancó esta época electoral. ¿Qué pasó? Hola Andrés, Laura, efectivamente el plazo, como lo habíamos anticipado y como se conocía, era la noche del sábado 29 de julio y muchos candidatos, específicamente 3, esperaron hasta este día para poder inscribirse, aunque ya habían anunciado que se iban a lanzar. Entonces ya tenemos la lista definitiva y ya los ciudadanos pueden elegir entre 7 aspirantes, según los expertos, con opciones reales, aunque eso sí, si somos estrictos con el conteo, son 9 las personas inscritas. ¿Y los nombres cuáles son, Cristian? Sí, ese pequeño detalle, lo más importante. Entonces, tenemos inscritos a Gustavo Bolívar, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo, Rodrigo Lara, el general retirado Jorge Luis Vargas, Diego Molano y Jorge Enrique Robledo. Y lo que les mencionaba, hay otros 2 candidatos que también se inscribieron, pero según los analistas no tienen opciones reales, que son Rafael Alonso Quintero Mora del movimiento Alianza Democrática y Nicolás Ramos Barbosa del movimiento Más Acciones, Menos Rostros. Ellos deben alcanzar un porcentaje, ¿cierto? Porque ahí tengamos en cuenta que en Bogotá por primera vez va a haber 2 vueltas. Efectivamente, desde 2023, es decir, estas elecciones, este año cambia ese modelo y existe una gran posibilidad de que tengamos segunda vuelta. ¿Qué pasa? Un alcalde puede ser elegido en primera vuelta si obtiene el 40% de los votos, pero además tiene una ventaja de 10 puntos porcentuales con el inmediato competidor. Si eso no se cumple, que es el panorama más cercano, se va a llevar a cabo la segunda vuelta con los 2 candidatos que más votos hayan tenido y eso va a ser 3 semanas después de esa primera vuelta. Ahora, efectivamente, hay que hacer una precisión y es que ese artículo comenzó a regir en 2023. Es por eso que en las pasadas elecciones a la alcaldía, en las que ganó Claudia López con un 35.26%, no hubo segunda vuelta. Cristian, ahora vamos con su segunda noticia. Se cerró una nueva edición de la Media Maratón de Bogotá. Cuéntenos quiénes ganaron, con qué tiempo, cuál fue el balance de la jornada. Efectivamente, Laura, fue un fin de semana movido para Bogotá. Esa es la segunda noticia relevante en la capital de lo que sucedió en esas últimas horas. Y se cerró esa media maratón y hay nuevo campeón. Muchos esperaban que el keniano Edwin Zoe repitiera el título porque venía de hacer muy buenos tiempos, pero dio la sorpresa el marroquí Omar Aichi Tachen, quien además de quedar en ese primer lugar en la categoría masculina, era la primera vez que competía la media maratón de Bogotá. Hizo un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 50 segundos. Es un tiempo, la verdad, buenísimo, buenísimo, aunque no le alcanzó para romper la marca, pero eso también tiene una explicación que incluso la analizamos en uno de nuestros programas que está en todas nuestras plataformas, específicamente YouTube sobre turismo deportivo, y es que la media maratón en sus inicios tenía un recorrido diferente, que iniciaba en la Plaza de Bolívar e incluso tenía más zonas de descenso. Entonces, claro, los atletas aprovechaban y hacían tiempos mucho más cortos. No significa que no se van a poder batir estas marcas, pero sí es mucho más complicado ahora que la media maratón de sus inicios. Y por la parte de la rama femenina, el primer puesto también lo obtuvo una nueva atleta, que es la keniana Daisy Kimeli, y ella marcó 1 hora, 15 minutos y 12 segundos. ¿Y a Colombia cómo le fue? Bueno, hay que decir que fue, como dirían los periodistas deportivos, un balance positivo para Colombia, pero sí tiene argumentos. ¿Por qué? En la rama masculina, John Tello hizo un tiempo de 1 hora, 5 minutos y 35 segundos, como ven, muy, muy, muy cerca del marroquí, y ocupó el quinto lugar en la tabla general. Hay que decir que los colombianos no, a pesar de que se hace acá esta media maratón, habitualmente no ocupan el top 5. Además, fue el mejor latinoamericano. Y en la rama femenina fue en donde mejor nos fue, aprovechando la selección Colombia, también parece que el deporte femenino es el que está sacando la cara. Y eso fue gracias a Angie Orjuela, quien ocupó el tercer lugar en la clasificación con 1 hora, 15 minutos y 40 segundos. Pues bueno, Cristian, muchas gracias. Entonces se cumplió con éxito otra maratón de Bogotá, otra media maratón de Bogotá. Sí es impresionante por lo menos pararse a ver un rato toda esa cantidad de gente corriendo. Lau, ¿tú corriste la maratón? No, lo siento, estoy retirada, me lesioné. Pero me imagino que sí estás en modo FIFAs. Un poco, solo porque son las mujeres las que están jugando esta vez.
Entonces vámonos con esa información, por favor. Listo, entonces vamos con nuestra actualización diaria de lo que sucede en el Mundial Femenino de Fútbol que está teniendo lugar en Australia y Nueva Zelanda. Para eso damos paso a María Fernanda Franco, que nos envía información desde Sydney. María Fernanda, ¿qué información nos tiene para hoy? Hola a todos y las saludo desde Sydney con toda la información de la selección Colombia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Luego el triunfo histórico ante Alemania por 2-1 con tantos de Linda Caicedo y de Manuela Vanegas ya en tiempo de reposición, Colombia tuvo este lunes jornada de descanso y de recuperación. En la mañana, gimnasio, mañana libre para las que estuvieron en competencia, y ya en horas de la tarde fueron a visitar a los hinchas, a unirse con toda la gente que las está acompañando aquí en Sydney, en el espacio que tiene la Conmebol, ubicada especialmente pensado para el fútbol suramericano, para la Conmebol. Colombia viajará a Perth en busca de cerrar no solo la clasificación, porque todavía nos falta confirmarla, sino buscando también ese primer lugar del grupo H ante Marruecos, y para ello escuchamos a Daniela Arias, una de las defensas y figura del partido ante Alemania, sobre el juego que se viene ante Marruecos. Nos sentimos enfocadas, tranquilas por el trabajo que se viene haciendo. Marruecos es un equipo que viene motivado, viene de ganar contra Corea, de hacer un buen partido. Siento que el primer partido de ellos les pasa una mala jugada de jugar su primer partido en el Mundial, y nosotras somos conscientes de que queremos ser primeras del grupo y que no queremos regalar nada. Entonces mucha más concentración, cuidar los pequeños detalles, estar mucho más compactas y hacer lo que más nos gusta, divertirnos en la cancha, tener el balón, bueno, y aprovechar la que nos quede. Le recordamos que Colombia juega ante la selección africana este jueves 3 de agosto a partir de las 5 de la mañana, hora de Colombia, en Perth, aquí en Australia, y allá con Ahora estaremos atentos de todo el acontecer de la selección Colombia. Con esta información me despido y nos encontramos en una nueva emisión de Ahora, un podcast. Chao, chao. Ahora seguimos con las noticias relámpago. Arrancamos con una de seguridad. En varias ocasiones la alcaldesa Claudia López ha manifestado la intención de crear un cuerpo de policía del distrito para ver si los índices de seguridad le mejoran un poquito. Dentro de esta intención se están barajando 3 propuestas que esperan la atención del gobierno nacional. La fecha en la que estaba planeado radicar la solicitud era el 20 de julio, pero se ha aplazado en 3 ocasiones, razón por la cual la alcaldesa Claudia López le pidió al presidente Gustavo Petro que asista al próximo Consejo de Seguridad de Bogotá. Vamos con una de movilidad. En medio de la polémica que se mantiene frente al proyecto del Corredor Verde en la carrera séptima, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU decidió continuar con el proceso de contratación y hoy tiene previsto abrir formalmente la billonaria licitación. La apertura se da más de 7 meses tarde, pues el objetivo era abrir la licitación a finales de 2022 y adjudicar entre febrero y marzo de este año. Sin embargo, se aplazó luego de que en diciembre se conocieran los diseños definitivos que llevaron a las críticas de varios vecinos de la carrera séptima, expertos, colectivos, gremios y políticos. Otra de movilidad. Luego de la instalación de un puente militar se restableció el paso vehicular en el sector El Naranjal, en la vía Bogotá-Villavicencio, después de 13 días de la avalancha en Quetame, Cundinamarca. El tránsito vehicular en el sentido Villavicencio-Bogotá se estableció sobre las 3 de la tarde. Va una de cultura. Ya está abierta al público la exhibición del artista y cineasta inglés Ben Rivers, curada por la reconocida directora, productora y gestora cultural Diana Bustamante.
En esta exhibición, que pueden visitar en la Galería de la Cinemateca de Bogotá, los asistentes se sumergirán en un trabajo que fusiona cine, fotografía y arte experimental. Bajo el nombre de Bruma, se trata de una experiencia única que desafía las convenciones narrativas mientras nos adentra en cautivadores paisajes visuales. Bruma estará abierta al público de martes a viernes de 2 de la tarde a 6 de la tarde y los sábados, domingos y festivos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Eso fue todo. Ahora es más que tele. Recuerden que ya tienen dando otros componentes en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Además, busque Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y en la cultura. No se pierda, por favor, nuestro podcast de música que se llama así, nuestro podcast de música. También lo encuentran en todas las plataformas de streaming. Y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de quien me acompañó hoy, Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Nos encontramos el martes a las 6 de la tarde para un nuevo episodio de este podcast. Según Google, mañana tendremos una mínima de 6 grados y una máxima de 17 con un 20% de probabilidades de lluvia. Nunca con nosotros va a terminar el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compartan este episodio que acaban de oír. Mi querida Laura Chambueta, nos vemos. Hasta luego, chao pues. Capital Sonoro.